Hoy quiero llevarlos a un momento bien especial, uno que es personal para mí como puertorriqueña y espero que lo sea para todos ustedes también. Antes de que empecemos a hablar sobre los capítulos del libro Guerra contra todos los puertorriqueños de Nelson A. Denis, quiero compartir un poquito de mi experiencia con la historia de la isla. Yo fui nacida y criada en Puerto Rico, pero mi relación con la historia de la isla siempre fue distante. Las clases de historia nunca lograron transmitir la magnitud y profundidad de lo que pasó en nuestra tierra. Para mí eran fechas y nombres aburridos y lejanos. Pero mi perspectiva y conocimiento cambiaron por completo cuando abrí este libro. El libro no es solo un cuento histórico, es una experiencia que te despierta emociones, te hace reflexionar y te desafía a entender lo que significa ser puertorriqueño. Me encontré totalmente atrapada en una historia que me conmovió hasta los huesos. La verdad es que lloré demasiado leyendo este libro y también lloré preparando este video. De alguna manera me recordó que esta no es tan solo la historia de mi isla, es mi historia y es nuestra historia. Nelson A. Denis, el autor, nos mete de lleno en la realidad cruda de un pueblo que luchó sin parar por la independencia y la justicia. Cada palabra de este libro es un grito de resistencia, un llamado a la reflexión y un recordatorio de que, aunque esta historia sea fuerte y muchas veces nos rompe el alma, también es una prueba de la fortaleza y el coraje de nuestro pueblo. Hoy, en esta primera parte de 3 videos, vamos a explorar los primeros 7 capítulos del libro. Vamos a analizar cómo la opresión, la resistencia y la búsqueda de la independencia se entrelazan en la trama de nuestra historia. Voy a estar leyendo citas del libro a través del video. Como yo leí el libro en inglés, las citas son en inglés, pero si no hablas inglés, no te preocupes porque las voy a traducir. Antes de comenzar con el primer capítulo, quiero darles un vistazo de cómo empieza el libro. Y este es literalmente el primer párrafo. My mother was Puerto Rican, my father was Cuban. They worked very hard, and we lived in a small but spotless apartment in New York City's Washington Heights. I was 8 years old when men from the FBI banged on our door at 3 a.m. No one understood what was happening. My mother screamed, my grandmother cried, and I hid behind a curtain. The FBI agents grabbed my father and took him away. We never saw him again. Comenzamos con el primer capítulo titulado La princesa. Este capítulo nos da la verdadera descripción de cómo la prisión de la princesa en San Juan se convirtió en el epicentro de la agitación social y política en la isla. La princesa, una fortaleza situada en el corazón de San Juan, se convirtió en un símbolo de opresión y el capítulo comienza describiendo la apariencia de esta prisión desde la época de la colonización española. Each dungeon held 1 inmate, 1 can of water, and 1 bucket for human excrement. That was all. There was no sink or toilet, no bed, mattress, or blanket, no other furniture. Prisoners slept on the floor, and after using the buckets, covered them with their shirts to combat the stink and the scarab beetles which loved to eat from the buckets. The only air and light enter through the iron bar ceilings, 12 feet over the prisoners' heads. A nauseating odor permeated the entire area. It floated up from the buckets, which were emptied only once every 24 hours. Como mencionamos al principio del video, es evidente que el autor, a través de su narración, establece el tono para explorar temas como la opresión, la resistencia y la búsqueda de la independencia a lo largo de la historia de Puerto Rico. También nos introduce a Pedro Albizu Campos, una figura crucial en la lucha por la independencia de la isla. Albizu Campos era un abogado, periodista e ingeniero químico. Fue el primer puertorriqueño en graduarse de la Facultad de Derecho de Harvard. Hablaba 6 idiomas y se convirtió en un líder independentista. En el segundo capítulo, el autor explora el por qué Pedro Albizu Campos fue encarcelado y habla más a fondo de la historia desde la colonización por parte de España y Estados Unidos. El capítulo se titula
400 años de soledad y comienza con una descripción de la llegada de los españoles a la isla en el 1493, un año que marcó el inicio de abusos que nunca parece que terminaron. Pues el indio en los Estados Unidos en este momento vive en campos de concentración. Se dijo que Hitler había inventado los campos de concentración. No. La invención del campo de concentración es una institución de los Estados Unidos. Tiene muchos años de establecimiento. Ahora, cuando los Estados Unidos tienen una guerra, la madre India tiene que entregarle su hijo al Yankee para que se vaya a matar a Alemania, a África o al Japón. Para eso siempre son buenos los indios. Una situación muy parecida a los puertorriqueños. Los puertorriqueños no deben nacer. Los puertorriqueños no deben existir. Hay demasiados puertorriqueños en el mundo. Sí, pero cuando le aprietan la cabeza a los yanquis, necesitamos los puertorriqueños echarle la mochila encima para que se vayan a matar por sus verdugos. Los españoles no perdieron tiempo en someter a la población indígena a un sistema de esclavitud y opresión. Este sistema perduró durante años hasta que Estados Unidos tomó el control de la isla en el 1898. El capítulo también revela algo que quizás muchos no conocen. ¿Por qué Puerto Rico se llama Puerto Rico? The abuse of the island started early in 1493. Columbus made his second voyage to the New World with 17 ships, 1,200 men, horses, cattle, guns, and smallpox. When he finally reached a major island, it happened to be Puerto Rico. The Taino Indians welcomed Columbus, but they made a big mistake. They showed him some gold nuggets in a river and told him to take all he wanted. Naturally, this started a gold rush. Spain named the island Puerto Rico, meaning rich port, and invaded with embroidered Bibles and African slaves. They enslaved the Taínos as well. Every Taino over the age of 14 had to produce a hawk's bell of gold every 3 months, or have their hands cut off. Since they never seen a hawk, a horse, an armament, or fire-breathing muskets, the Taínos did as they were told. To make matters worse, a strange plague, smallpox, was killing all the Taínos, but sparing the Spaniards, which meant they must be gods, or at least inmortal. El autor argumenta que la colonización de Puerto Rico fue, en esencia, una guerra contra todos los puertorriqueños, lo cual justifica el título del libro. Tanto los españoles como los estadounidenses utilizaron diversas tácticas, incluyendo violencia, represión y propaganda, para someter a la población. Estas tácticas tuvieron un impacto devastador en la cultura y la sociedad puertorriqueña. On February 22, 1899, the New York Times ran an article headlined Americanizing Puerto Rico, describing Puerto Ricans as uneducated, simple-minded, and harmless people who are only interested in wine, women, music, and dancing. As late as 1940, Scribner's commentator stated, "All Puerto Ricans are totally lacking in moral values, which is why none of them seem to mind wallowing in the most abject moral degradation." In 1948, popular writers were still ranting that Puerto Ricans are not born to be New Yorkers. They are mostly crude farmers, subject to congenital tropical diseases, physically unfit for the northern climate, unskilled, uneducated, non-English speaking, and almost impossible to assimilate and condition for healthful and useful existence in an active city of stone and steel. Ese pasaje en particular puede resultar irónico, ya que hoy en día Nueva York cuenta con alrededor de 1 millón de puertorriqueños, siendo uno de los estados con la comunidad puertorriqueña más grande. Las vueltas que da la vida. El tercer capítulo, Nuestros hijos hablan inglés y español, despertó aún más mi curiosidad. Mi bachillerato y maestría son en educación
y este capítulo habla sobre las escuelas de la isla. The students wore green and yellow uniforms, sat in neat little rows with their hands folded, and called their teachers Mr. and Mrs. They started each day with the Pledge of Allegiance, then sang a patriotic ditty. Puerto Rico is a beautiful island. It belongs to the United States. Our children speak English and Spanish and salute our flag every day. This unfortunate scenario was playing out all over the island. Within 10 years of U.S. occupation, every subject in every class in every public school was being taught in English. The textbooks were all written in English as well. Even though none of the students and few of the teachers could understand them, beyond the obvious plan to enrich a few well-connected US publishers and pedagogies, this represented a direct assault on 400 years of language and culture under the guise of civilizing a savage people. Los estudiantes eran castigados por hablar español en la escuela y muchos profesores se veían obligados a enseñar en inglés, incluso si no dominaban el idioma. Esto llevó a que muchos estudiantes abandonaran la escuela simplemente porque no podían entender el idioma y lo que se les enseñaba resultaba completamente irrelevante para su cultura. Como resultado, el español fue restablecido en las escuelas en el 1915. Este capítulo revela con claridad los esfuerzos de los estadounidenses por asimilar a los puertorriqueños a su cultura a través del sistema educativo. El idioma lleva consigo la cultura del lugar y al intentar borrar nuestro idioma, claramente estaban intentando borrar nuestra cultura. Somos niños borincanos y hoy venimos a cantar, viviendo la nueva vida, esto tiene que cambiar, esto tiene que cambiar. Esto también pone en perspectiva en cómo hablamos hoy en día. Un ejemplo súper básico es la salsa de tomate. Cuando quiero ketchup con mis papas fritas, digo literalmente quiero ketchup con mis papas fritas. Nunca he dicho quiero salsa de tomate con mis papas fritas y jamás he escuchado a otro puertorriqueño decir quiero salsa de tomate con mis papas fritas. Aunque sí sabemos lo que significa, siempre decimos ketchup. El capítulo 4, titulado El Papa Verde, fue narrado de una manera tan suave y tan bonita, y esto es lo que llamo de este libro, que a pesar de que el autor te está tirando con nombres, fechas, lugares, te lo dice como si te estuviese diciendo un cuento, y cuando te acuerdas de que no es una historia ficción, te rompe el corazón. Este capítulo se enfoca mayormente en los macheteros y los trabajadores en la industria de la caña de azúcar. También introduce a Julio Feliciano Colón, que también es mencionado en otros capítulos. 6 days a week, Julio and a line of men stood before the cane like soldiers before an enemy. They seemed tiny but implacable, cutting 15-foot stalks with their machetes, each man cutting over 1,000 pounds of cane per hour. They lopped off the leaves, cut the stalks in halves or thirds, and dropped the pieces behind them. Every 2 or 3 hours, they'd load the cane onto the ox carts. By the end of the day, the cane fragments would stick to their skin. El capítulo define al Papa Verde como esta figura que nadie ha visto, pero que está sentado en una oficina dando órdenes y ganando millones de dólares. Don Tomás explained that the revolution could never succeed because of the Green Pope, a man who sits in an office with millions of green dollars at his command. He lifts the finger and a ship starts or stops. He says a word and a republic is bought. He sneezes and a president, general, or Supreme Court judge falls. He rubs his behind on his chair and a revolution breaks out. Puerto Ricans, Don Tomás admonished, had to fight this man, but no one knew who or where he was, and even if they did and killed the Green Pope, 100 others would replace him. Back in the cane fields of Santa Isabel, Don Tomás didn't know any Yale professors or subscribed to the American Mercury, but he knew everything that mattered. He felt it deep in his bones. It was a tragic wisdom because he was powerless to do anything about it. His life and death and everything in between were controlled by the Green Pope.
Lo más cabrón de todo esto es que todavía se siente así y cuando lees el libro te das cuenta que nada ha cambiado. Los tiempos son diferentes, obviamente, pero en esencia todo sigue igual. Este capítulo hace excelente conexión con el capítulo 6, en donde mencionan a Julio Feliciano Colón otra vez. Pero primero vamos a hablar del capítulo 5 para ir en orden. Wow, siento que necesito un descanso emocional. Este capítulo me atrevo a decir que fue uno de los más impactantes para mí, no tan solo como puertorriqueña, pero también como mujer. El capítulo 5 se titula Un buen paso para tu carrera y es solamente de 4 páginas, pero son unas páginas bien gráficas y bien impactantes. En este capítulo se explica cómo alrededor de 1/3 de las mujeres de la isla fueron esterilizadas sin su consentimiento. Estas mujeres fueron al hospital a tener a sus bebés y salían esterilizadas. Más de 20,000 mujeres pasaron por la operación. Si no me equivoco, hay un documental sobre esto, pero la verdad, por ahora no quiero verlo. El doctor Cornelius Rhodes le envió una carta a un amigo en Boston que trabajaba en investigación médica y la carta decía así: I can get a damn fine job here and I am tempted to take it. It would be ideal except for the Puerto Ricans. They are beyond doubt the dirtiest, laziest, most degenerate and thievish race of men ever to inhabit this sphere. It makes you sick to inhabit the same island with them. They are even lower than the Italians. What the island needs is not public health work, but a tidal wave or something to totally exterminate the entire population. It might then be livable. I have done my best to further the process to their extermination by killing off 8 and transplanting cancer into several more. All physicians take delight in the abuse and torture of the unfortunate subjects. Sabía que era la operación en sí, porque yo pensé que me hacían algo, pero que después, si yo quería, me la podían volver a reponer. Pero que en sí yo no supe bien lo que estaba pasando conmigo. Y mira si es así, que después que a mí me operaron, a los 2 días vino un médico a pasar visita y puso el récord en mi cama. Y cuando él se dio la vuelta para ver otras pacientes, yo cogí el récord y lo leí. Y decía que me habían cortado y me habían cosido con hilo negro. Y yo decía, ay Dios mío, que me habrán cortado. Bien ignorante, uno se sometía allí a que le hicieran lo que... Este doctor es responsable de matar a 8 personas y trasladar cáncer a muchas más. Sin embargo, todo esto fue un buen paso para su carrera porque no tan solo lo posicionó como un médico talentoso en los Estados Unidos, sino que también lo presentaron en el cover de la revista Times para aquel entonces. El capítulo 6, Cadetes de la República, nos lleva a la década del 1920 y 1930, cuando un grupo de jóvenes puertorriqueños decidió unirse a la lucha por la independencia de la isla. Como recordarás, Julio Feliciano Colón, el niño de 12 años que trabajaba en las plantaciones de caña de azúcar y fue mencionado en el capítulo 4, también está involucrado. Su decisión de unirse a este grupo es una muestra de la insatisfacción del dominio colonial en la isla. No one forced Julio to become a cadet. He joined because he was tired of cutting cane 60 hours a week for a salary of $4 and because 4 Yankee companies owned most of the farmland in Puerto Rico. He joined because he was trapped like a caged animal. He joined because a man who gets up at 4 a.m. every morning, climbs a mountain in rain or fog or killing heat, and sweats all day with mosquitoes in his mouth does not need an empire telling him how to live, which flag to wave, what language to speak, and what heroes to worship. Estos jóvenes formaron un grupo llamado Cadetes de la República y recibieron entrenamiento militar, incluyendo marchas, tácticas de campo, autodefensa y supervivencia. El grupo estaba estructurado con sargentos, capitanes, coroneles y un comandante, todos reportándose a Pedro Albizu Campos, el presidente del Partido Nacionalista.
Su propósito era llamar la atención sobre el estatus colonial de Puerto Rico. Sin embargo, como podrán imaginar, su activismo no fue bien recibido por el gobierno de Estados Unidos y se desató una campaña de represión contra los independentistas. Muchos cadetes fueron asesinados, arrestados y encarcelados. A pesar de la represión, muchos jóvenes estaban dispuestos a dar sus vidas por la libertad de su país. In Santa Isabel, a young sugarcane cutter, barely in his teens, stepped into a cadet uniform and stood proudly in his one-room shack. Julio Feliciano Colón knew his position in life. He was a jíbaro, an honest and hard-working countryman. He was the property of the Green Pope, a man he had never met who controlled every aspect of his life. But for one day a week, Julio was free, a cadet, a liberator, a man with a higher purpose. He was marching toward a glorious future, or at least one without mosquitoes in a sea of sugarcane. After a few years in the Cadet Corps, he was filled with hope on March 21st, 1937, the day of the Great Cadet Parade in Ponce, Puerto Rico. It was Palm Sunday, and families from all over the island were invited. It turned into a massacre. Y así es como pasamos al capítulo 7, la masacre de Ponce. Nos enfrentamos a un episodio trágico en la historia de la isla. Ponce, un municipio de la isla, fue el escenario de una masacre en el 1937. La masacre ocurrió cuando la policía empezó a disparar a un grupo de manifestantes desarmados que apoyaban al Partido Nacionalista. El incidente resultó con la muerte de 19 personas y dejó más de 200 personas heridas. Pedro Albizu Campos, el líder del Partido Nacionalista, era un símbolo de la resistencia puertorriqueña y su arresto previo fue la razón detrás de la protesta. Of the 14 articles that discussed the massacre in the New York Times in 1937, 11 used the word riot to describe the incident. Of the 9 articles published in the Washington Post that year, 7 used the same term. Other frequent terms in the Times and Post were outbreak, battle, disturbance, political riot, March uprising, pandemonium, Liberty riots, and lamentable affair. None of the major newspapers, not one, called it a massacre, killing, slaughter, or any of the other words used by the insular press. The largest and most authoritative U.S. press organizations merely regurgitated an established narrative that Puerto Ricans had rioted on Palm Sunday and somehow shot, killed, maimed and wounded themselves. Es importante mencionar que el Partido Nacionalista había recurrido a la violencia en el pasado y hubo víctimas inocentes. Sin embargo, el contexto de violencia sistemática que sufrían los puertorriqueños a manos del gobierno estadounidense dejaba a este partido sin muchas alternativas efectivas. En el caso de la masacre de Ponce, los manifestantes estaban desarmados y llevaban a cabo una protesta pacífica. A pesar de esto, la policía abrió fuego contra la multitud, lo que marcó un punto de inflexión en el movimiento independentista. La masacre radicalizó a muchos puertorriqueños y aumentó el apoyo al Partido Nacionalista. Ahí se inició el tiroteo, nosotros nos lanzamos al suelo y es natural que las balas pasaran por encima de nosotros y que se mataran los unos a los otros. Yo no me explico cómo no se mataron toditos, porque fueron bastantes las balas que corrieron por encima de nosotros. Yo vi tirar a la policía y vi cuando le tiraban a la multitud, a la gente que estaba en la acera, porque ellos le dispararon a la gente que estaban en la acera. Mientras la gente corrían, ellos le disparaban, sin piedad ninguna. La parte más difícil de leer este libro es que, siendo puertorriqueña, todo lo que relata se siente bien personal y multiplicado por 10. El libro también incluye imágenes reales, algunas de las cuales son tan impactantes que preferí no mostrar las más gráficas en este video. Lo leí en una semana, el libro tiene 400 páginas y me tomó una semana leerlo, no porque fuera difícil de leer, sino porque el contenido y las imágenes son bien difíciles de procesar, de digerir. Y la verdad es que el libro requiere tiempo para
procesar adecuadamente. Lo leí en el 2020 y quisiera tener la oportunidad de volverlo a leer porque aprendí muchísimo sobre mi historia y también sobre los Estados Unidos. El libro nos brinda un relato impactante sobre la historia de la isla desde los primeros capítulos hasta este punto. Cada página nos da un pasado bien doloroso pero fundamental para entender la lucha de un pueblo. El mes que viene voy a compartir la segunda parte de este video. La razón detrás de esta división es que la información que contiene el libro es tan intensa que necesita ser procesada en dosis controladas. Espero que hayan encontrado este video informativo y consideren suscribirse a mi canal. Nos vemos la semana que viene.